En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Dios Padre Santo, Dios de inmensa bondad, Dios que te quedas con nosotros, que estás en nuestras vidas, Santísima Trinidad Infinita, hoy que celebramos tu día, que te quedas con nosotros y nos amas hasta el extremo, que no vienes a condenar, sino que vienes a quedarte con nosotros. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Santísima Trinidad, tú te haces cercano a cada uno de nosotros, permites que nuestra vida pueda surgir gracias a ese conocimiento que se va dando poco a poco en este proceso. Gracias por revelarte un día, por llamarnos, por darnos ese querigma y a partir de allí permitir que vayamos haciendo una historia en ti. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Hermanos, buenas tardes. El Espíritu Santo Paráclito, huésped de nuestras almas, habita en cada uno de ustedes. Todos los cristianos nos destacamos por vivir bajo la virtud de la esperanza, incluso a pesar de las contrariedades. Tenemos la confianza de tener a Jesucristo resucitado, que promete en quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos. Sabemos que esta promesa la sella con una alianza, Pentecostés. El pasado domingo estábamos en la fiesta de Pentecostés y estábamos cumpliendo ese día 68 días de confinamiento. Ha sido un tiempo singular, porque mientras estábamos atemorizados por la pandemia, simultáneamente hemos estado en el gozo de la Pascua, y muchos lo vivimos exultantes, así sea sin poder asistir a nuestro templo. Por medio de este video quiero extenderles un caluroso saludo, decirles que son importantes para nosotros, que estos años de camino el Señor ha permitido que los lazos fraternos nazcan a medida que nos vemos y compartimos como hermanos que seguimos a un mismo Padre. Recuerdo todas estas noches, esas noches donde en cada catequesis, cada encuentro, nos veíamos y era como ese encuentro donde como hermanos que nos unía al Padre nos íbamos conociendo poco a poco, íbamos creciendo en esa fraternidad. Y es que nos tenemos unos a los otros, pero también reconozco que este corazón, como el mío, aún imperfecto, los extraña el día de hoy. Quiero pedirles disculpas si de mi parte y el equipo evangelizador han percibido un alejamiento, silencio y falta de acompañamiento en medio de las dificultades que hayan podido sortear en estos días. Hemos recibido algunos cuestionamientos en este sentido y lo único que podemos decir es mea culpa. Sí tratamos de hacer algunas actividades, pero fueron de manera desarticulada y silenciosa. Logramos dar atención a 30 familias de nuestra evangelización más o menos. Incluso el padre Carlos Arturo, con unos mercados que nos donaron del centro logístico, se pudo servir a algunas familias del sector parroquial. Todo lo sucedido con estos meses de confinamiento ocurrió de una manera imprevista y quizás nos atemorizamos. Todos los proyectos, el plan pastoral que teníamos han cambiado un poco y la voluntad de Dios ha querido soplar y llevarnos por este año 2020 en este viaje inesperado donde la barca pareciera que estuviera a la deriva. Pero como siempre nuestro Señor Jesús, quien siempre está con nosotros y nos asiste, nos dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? El Papa, nuestro Santo Papa, hace algunos días nos exhortaba con esta misma cita de Marcos 4. El Señor quiere es que pasemos a la otra orilla. Si miramos bien en esta cita, así comienza:
el Señor quiere llevar a sus discípulos a la otra orilla. Después de este viaje no podemos seguir los mismos. Con Espíritu Santo a bordo, nuestras virtudes deben quedar renovadas, nuestro pecado crucificado y nuestra fraternidad dispuesta para sentarnos a la mesa, pero también para servir a los comensales de los hijos del reino, como se nos enseñó en la última cena. Les cuento que de la semana del 16 de mayo al 23 de mayo realizamos una serie de reuniones virtuales con todos los coordinadores de las comunidades y atendimos a las comunidades de la primera hasta la séptima evangelización, todo con el ánimo de cumplir la misión pastoral, de escucharlos, identificar las necesidades de los hermanos en las comunidades y el poder implementar estrategias que permitan dar atención a estas diferentes dificultades en medio de la pandemia. Y por último también revisar la manera como se han venido reuniendo en los encuentros de comunidad y formalizar el modo que resulte un encuentro virtual óptimo. A continuación detallaré algunos resultados hallados que representan desafíos y a la vez oportunidades para cada uno de nosotros. Se pudo detectar, aún faltando el reporte de algunas comunidades, 17 hermanos que han perdido su empleo. Igualmente se registra 68 familias necesitadas que requieren apoyo prioritario en su canasta básica de alimentación. Para ello, articularemos esfuerzos conjuntos con nuestra fundación y desde los programas de Cáritas. Son dos programas, uno llama Vaso de Leche y el otro Donación de Mercados. Con el fin de dar atención y cobertura a estas 68 familias y a las que puedan faltar, entonces vamos a iniciar esta campaña. No se trata de un asistencialismo como algunos rumores se han escuchado. Es la extensión de la mano del Señor que busca servir a los suyos. Recordemos la cita de Éxodo capítulo 3, donde el clamor de los israelitas sube hasta los oídos del Señor y el Señor dice, se acuerda de ellos y escucha ese clamor y la opresión de su pueblo, donde los egipcios los oprimen. Entonces cambiemos esa percepción. Para aquellos hermanos que pensaron o murmuraron de nuestro actuar, los exhorto mejor a unirnos en solidaridad. Solidaridad de aquel momento de la comunidad donde nos donamos. Tantos años viviendo ese instante del ver, juzgar y actuar. Hoy es el tiempo de actuar. Recuerda que al atardecer de nuestra vida nos examinarán el amor. Quienes deseen vincularse a este programa, ojalá seamos todos los que tenemos la capacidad de acoger a otros, estemos atentos a esa campaña, así sea con una libra de arroz que donemos, será bien recibida. Respecto a las dificultades con la pérdida del empleo de algunos hermanos, es un poco más complejo el solucionar esta dificultad. Se nos ocurrió actualizar la base de datos de las comunidades, relacionando condición actual, habilidades y profesión, con el fin de crear una bolsa de empleo y poder acceder a ellos en caso de necesitar un contrato de prestación de servicios. Podrá creerse que son soluciones paliativas, pero hay que apostarle a esta posibilidad y con el favor del Señor, que no nos desempara, cuidarnos unos a otros. Por otra parte, queremos proponer algunos lineamientos que sirvan para orientar nuestras comunidades en la forma como se están reuniendo virtualmente. Sabemos que la situación actual no se presta para convocar un encuentro pleno con todos los elementos y tiempos que componen una pequeña comunidad. Si lo recuerdan bien, saludo y acogida, oración inicial,
catequesis, edificación espiritual, solidaridad social y oración de unos por otros. Es importante el esfuerzo que están realizando para conectarse y mantener la unidad. Admiro su empeño en este sentido. Es también respetable la posición de algunos hermanos que han tomado la decisión de no conectarse por estos medios. Los insto a la docilidad y a ceder un poco en la búsqueda de la unidad. La fidelidad se pone a prueba en los momentos buenos y malos de la vida. Hay dos posiciones extremas en este sentido que podríamos asumir hoy, y serían lamentables cualquiera de los dos. La primera es no seguir al llamado de la comunidad, y la otra es que superado este tiempo, superada la pandemia, se quisiera seguir en la virtualidad. En esto se demuestra nuestra fidelidad a lo que llamamos koinonía. Igualmente les exhorto a mantener el respeto, la prudencia. La prudencia en este mundo desconocido de la virtualidad. Y es que para nosotros es algo nuevo. Porque la distancia puede hacernos sentir fríos y lastimarnos. Pero que no se te olvide que del otro lado del celular o el computador está tu hermano. Lo que menos queremos es que la queja que San Pablo hace en la primera carta de los Corintios también nos señale a nosotros. Es en el capítulo 11, versículo 17, y tomémosla para que la escuchemos. Y al dar estas disposiciones no os alabo, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo, oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre vosotros también disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son los de probada virtud entre vosotros. ¿Quiénes son los de probada virtud entre nosotros? Y es que cuando se va perdiendo la esencia, antes de que se convierta en una torre de Babel, es necesario volver a la fuente. Si recuerdan, al comienzo de nuestro proceso, en el permanecer y perseverar, se nos revelaba la definición de comunidad y se nos decía: grupo estable, orgánico y fraternal de personas evangelizadas, centradas en el Señor Jesús y movidas por el Espíritu Santo, que se responsabilizan unas de otras en amor mutuo y atento servicio, cuidando unos de otros y compartiendo todos unos con otros en edificación espiritual y solidaridad material y social, dando testimonio corporativo de nuevos modelos de vida distintos a los del mundo. Si miramos bien, queda claro, primero, quién es el autor de la comunidad. Es ese encuentro de corazones que se unen con la misma divinidad trinitaria, porque es el mismo Padre que nos atrae en Cristo, el Hijo mayor, y es movida por el Espíritu Santo, quien es el soplo del Padre y el Hijo. Entonces, que sean estos autores principales quienes te inviten al encuentro. Segundo, la condición. Dice que debe ser estable, orgánica y fraternal. ¿Qué nos quiere decir? Nos insiste en la unidad, la vitalidad y la cohesión. Nos preocupa que no haya una conexión total de todos los hermanos. Cuando nos llamamos o nos conectamos, siempre habrán algunos que falten. Si así lo mirábamos cuando era el encuentro normal, la silla vacía, ¿qué diremos ahora del hermano que no se conectó, no pudo estar? Entonces, a pesar que la conectividad se pueda perder, que no se pierda la fraternidad. Al ser la comunidad orgánica quiere decir que es viva y que no podemos permitir que nuestro encuentro caiga en la pasividad.
que la escucha del otro sea lo predominante. Sabemos la importancia de vernos, pero más que ello es entrar en el corazón de mi hermano. Nuestro encuentro es fácilmente vulnerado porque la privacidad se pierde. Ese es el tercer punto, donde podemos ver que estando en nuestra casa, en nuestro hogar, estamos con otros familiares. El estar usando medios de comunicación donde hay otros sonidos que se filtran, que interfieren, la confidencialidad se quebranta. Siempre se nos hizo hincapié en el secreto del arcano, y es algo que incluso en el mismo Evangelio lo recomienda al momento de entrar en diálogo con el Padre en la oración. Leámoslo también, está en Mateo capítulo 6. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, ese momento de oración donde entramos en contacto con el hermano y con el Señor es también un momento de entrar en el diálogo en el fondo del secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Debemos ser muy sigilosos en el espacio de edificación espiritual, donde nuestra intimidad queda al descubierto y cualquier divulgación se puede lamentar. Las ventajas de la virtualidad son muy grandes, al igual que conlleva limitantes, como la conectividad. No todos tenemos internet. La tecnología, muchos de nuestros equipos son antiguos. Exige un saber respecto al manejo de las redes, lo que hoy llamamos las TIC. Y si recuerdan, ahora el gobierno tiene un programa, un ministerio que llama de las ciencias y la tecnología. Es que todos estos medios requieren ese saber, ese conocimiento, ese poder entrar en el medio de la virtualidad. Y por último, también sabemos lo importante de la comunicación asertiva, que haya un diálogo entre los hermanos sin quebrantarnos, sin dañarnos. Entonces revisemos qué tanto se propicia esta unidad, esta vitalidad y la cohesión. Por lo tanto, acuerda, estos son unas recomendaciones. Acordar un horario fijo. Si hay un aislamiento actual, aíslate más y entra en tu cuarto, en tu aposento. Silénciate con una escucha activa. Crea un ambiente adecuado, bloqueando micrófono, el manejo del uso de la palabra. Independiente del medio virtual, el propiciar la totalidad de la conectividad y participación de los hermanos. Y previamente socializa lo que es la oración, el salmo y orden del encuentro con el fin de optimizar los tiempos. Siempre habrá un hermano que está más a la vanguardia, que tenga más conocimiento en estos medios que nos sirven. Pidámosle ayuda a aquel hermano, que él nos pueda dar esa conexión, y con el tiempo todos iremos aprendiendo. Que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos asista y permita que siempre demos esos testimonios corporativos de nuevos modelos de vida. Hoy, donde se ve una sociedad cada vez más convulsionada, y que el Señor también permita que en medio de esta sociedad podamos ser esos fieles testigos de su amor. Les cuento que el día de hoy pudimos con los hermanos Jorge Julio y James, hicimos un recorrido y empezamos a dar las primeras entregas de estos mercados. Fue casi todo el día, creo que en esta tarea. Entonces démosle gracias al Señor por ello, porque ya iniciamos, y que sea el Señor el que nos bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.